Okay, audio and video rolling. Buenos días para todos, bienvenidos una vez más al culto online de la Iglesia de Aedo. Todos aquellos que nos han acompañado quizás en los cultos anteriores ya están más familiarizados con la plataforma, pero aquellos que por ahí todavía no están tan cancheros o que nos visitan por primera vez, comentarles que a la derecha de su pantalla, a mi izquierda, van a encontrar ahí un espacio donde hay un chat donde pueden presentarse, saludarse, comentar algún motivo de oración que tengan y también ahí los enlaces para poder participar de la ofrenda. Recordarles, y todos aquellos que son parte de la iglesia ya lo saben, que cada semana la iglesia puede estar por medio de las ofrendas llegando a muchas familias en necesidad con una bolsa de alimentos y de algunas otras cosas necesarias para la vida diaria, así que una oportunidad de poder ser parte de eso también por medio de la ofrenda. Contarles un poquito lo que vamos a tener hoy en el culto. Va a comenzar una nueva serie. Tenemos un invitado para el tiempo de la palabra que es Willy Monchau y vamos a ver las lecciones en el monte. Así que, bueno, vamos a orar para ya comenzar con el culto, con el tiempo de alabanza antes de la palabra. Oramos. Nuestro Dios, te damos tantas gracias por el privilegio que tenemos de reunirnos, aún por este medio. Te agradecemos por mostrarnos la necesidad que tenemos de nuestros hermanos, de congregarnos, de presentarnos juntos delante tuyo como tu pueblo para reconocer nuestra necesidad y tu dignidad. Que vos sos nuestro Dios, que vos sos nuestro Salvador, que vos sos digno de nuestra honra, de nuestra alabanza, de toda adoración. Y te pedimos, Padre, que en esta mañana, que en este tiempo, vos puedas tratar con nuestros corazones, que tu Espíritu nos guíe, nos conduzca a alabarte, a adorarte con las canciones, con la actitud de nuestro corazón al recibir tu palabra, y vos puedas ser honrado en este tiempo y nuestras vidas puedan ser bendecidas y edificadas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pensaba, no sé si te pasa que a veces cantamos en piloto automático las canciones. Más canciones que por ahí ya las conocemos hace tiempo, o si estamos en casa y estamos haciendo alguna otra cosa, medio que la mente está en otra cosa. Así que pensaba en el pasaje en el que el apóstol Pablo, hablándole a los corintios acerca de la importancia de no ignorar el valor de las palabras, él dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y te animo, te desafío a que en este tiempo, a la hora de cantar, podamos también hacerlo con el entendimiento. Y la primera canción que vamos a cantar dice, Eres tú. De mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, la salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón
de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, la salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré. No sé si prestaste atención, viste que una parte de la canción, de la letra decía: hoy hay gozo en mi corazón y con mi canto te alabaré. Ahora, muchas veces no nos sentimos muy identificados, ¿no?, con esa frase y con el gozo, y más aún en tiempos de dificultad, en tiempos de prueba, pero sabemos que el gozo no es una vida sin problemas, una vida en la que todo es color de rosa, en la que todo humanamente está perfecto. El apóstol Pablo nos animaba a gozarnos en el Señor, aún él estando en la cárcel. Santiago dice que podemos tener sumo gozo aún estando en diversas pruebas. La misma canción que cantábamos dice: en todo tiempo te alabaré, dando a entender que hay tiempos y tiempos. Pero lo que sí podemos tener por seguro es que cada uno de esos tiempos vienen a la vida de la misma mano de Dios, con el fin de llevar nuestra atención y que recurramos hacia Él. Y la siguiente canción habla de esto, dice: ¿a quién iré?
quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Hermosa canción que presenta a Jesús como nuestro único recurso, el primero y el último. Y la última canción que vamos a cantar va en esta misma dirección. Es 10.000 razones. Ahora puede sonar contradictorio que arrancamos cantando que Jesús es la única razón de nuestra adoración y ahora decir que tenemos 10.000 razones para alabar, pero no es algo contradictorio. Jesús es la única persona digna de nuestra adoración, pero de Él fluyen inagotables motivos para alabar a Dios. Él es en quien están escondidos todos los tesoros, dice la palabra, de la sabiduría y del conocimiento. Dice que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, que todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén. Así que es una única persona, pero de esa fuente fluyen inagotables bendiciones y razones para alabar a nuestro Dios. Cantemos juntos la última canción. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande
amanecer, cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti, alabaré en el anochecer, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres para siempre, y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 razones para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Hola amigos, ¿cómo están? Es un gran placer para mí estar nuevamente con ustedes, aunque sea en esta forma virtual. En este mes
han de considerar en cada domingo diversos versículos del Sermón del Monte, el más extenso de cuantos el Señor ha pronunciado. Sin embargo, quizá les habrá llamado la atención que solamente es registrado de una forma completa por Mateo. Y la razón está en el enfoque que cada evangelista tiene al escribir el Evangelio. El Evangelio es uno. Nacimiento, vida, obra, muerte, resurrección de Cristo Jesús el Salvador. Sin embargo, cada evangelista, bajo la dirección del Espíritu Santo, va a resaltar un aspecto de Cristo Jesús. Marcos va a escribir como el siervo obediente de Dios, Lucas lo ha de presentar como el hombre perfecto y Juan como el Hijo de Dios. En ninguno de estos tres casos tendría razón de estar este sermón del monte. ¿Por qué? Porque es un sermón con un gran espíritu judaico, tiene que ver con Israel. Y Mateo es el hombre elegido por Dios y guiado por el Espíritu Santo para escribir a lectores judíos para demostrarles que Jesús es el Mesías. Que pese a que el reino ofrecido por Juan el Bautista y después por el Señor y los discípulos de ambos, pese a que ese reino fue rechazado, pese a que Cristo fue a la cruz, sin embargo eso no quita la verdad de que Él es el Rey de los judíos. Por eso a Mateo, con justicia, se le llama el Evangelio del Reino. En los primeros 9 capítulos, Mateo presenta en diversas formas cómo Jesús tenía derecho a ser reconocido como rey. En los primeros 2 capítulos, desde el punto de vista legal, Mateo comienza con una genealogía que nos demuestra cómo Jesús era descendiente de Abraham, a quien Dios le prometió la tierra, y de David, a quien Dios le prometió el trono. Prometió que un hijo suyo vendría para reinar en una forma permanente. Y además ustedes ven que en el capítulo 2 los magos llegan preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Cuando llegamos al capítulo 3, ahí tenemos la demostración del derecho personal, porque nada menos que Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo dan testimonio de Jesús en el momento en que Él es bautizado por Juan el Bautista. He aquí mi Hijo amado, dijo el Padre, y el Espíritu desciende sobre él como una paloma. Al llegar al capítulo 4, Mateo nos va a dejar registrado que desde el punto de vista moral, Jesús tenía derecho a ser reconocido como rey, porque le vemos a él venciendo a Satanás en esas 3 tentaciones y nos muestra que él no es gobernado ni controlado por ninguna pasión, así que él tiene derecho a gobernar en nuestras vidas. En el capítulo 8 y 9, Mateo va a mostrarnos cómo porciones como la de Isaías, capítulo 35, se cumplieron en la vida del Señor, y Él va a registrar milagros sobre la naturaleza, milagros sobre el cuerpo humano, poder sobre los demonios, y todas esas manifestaciones están diciendo Jesús cumplió lo que los profetas dijeron que pasaría alrededor de la llegada del Mesías. Y en el capítulo 5, 6 y 7 está el derecho judicial, el Sermón del Monte. Primeramente, este sermón está escrito con este propósito, mostrar lo que son las leyes del reino y la autoridad del Señor a través de este sermón. 6 veces el Señor va a decir en este sermón, y especialmente en el capítulo 5, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Él va a colocar su autoridad por sobre la autoridad de la tradición, tan importante para los líderes religiosos de entonces, pero aún por sobre la autoridad de Moisés, porque él va a tomar algunos de los mandamientos y le va a dar un sentido totalmente nuevo, totalmente, podríamos decir, revolucionario. Ahora, aunque en una forma primaria, este sermón fue escrito para mostrarnos cuáles serán las leyes del reino, en una forma secundaria,
cualquier hombre o mujer que reconoce el derecho de Dios y de Jesús a reinar sobre sus vidas, ha de aplicarlo para sus vidas. Además, porque básicamente las instrucciones que aquí están se repiten en otras porciones del Nuevo Testamento. Entonces, hoy vamos a comenzar con una de las leyes que aparecen en el capítulo 5, recordando lo siguiente. El Señor quizá podríamos decir así, en estos 3 capítulos el Señor nos va a hablar de la verdadera justicia. En el capítulo 5, la verdadera justicia es ilustrada por Cristo, mostrándonos un aspecto positivo y negativo. En el capítulo 6 nos va a mostrar la justicia verdadera practicada por los creyentes en su relación con Dios, con el mundo, con el semejante, con el prójimo. Y en el capítulo 7, la justicia verdadera demostrada por las pruebas. Ahora, en el capítulo 5, que es donde hoy nos vamos a encontrar, sí, en los primeros 15 versículos lo muestra que la justicia verdadera tiene un aspecto positivo, y eso es que la justicia es interna. La justicia es interna. Pero en el resto del capítulo va a mostrar desde el punto de vista negativo que el pecado es interno. El pecado es interno. Entonces vamos a leer nuestros versículos de hoy después de esta breve presentación. Estamos en Mateo capítulo 5, versículo 23. Y ahí leemos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Me gustaría pensar con ustedes en que la reconciliación es una moneda de 2 caras. Y aquí en esta porción tenemos el primer aspecto o la primer cara. Es cuando yo soy el que ofende. Fíjense que el versículo dice, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. He hecho o he dicho algo que lastimó a mi hermano. Entonces, el primer aspecto, el hecho de soy yo el que ofende. Y acá es muy interesante lo que nos dice que hay que hacer. Aquí el cuadro es de aquel que va llegando al templo, va llegando para adorar y se acuerda que hay un problema pendiente. Y el Señor podríamos pensar que tal vez podría haber dicho, bueno, cuando salgas de la iglesia, invita al hermano a tomar un café y arreglar esta situación. No dice así. Deja allí tu ofrenda. Deja allí tu ofrenda. Delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Es prioritario. Primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, no puedo pensar en adorar a Dios teniendo un problema con mi hermano, teniendo una cuestión pendiente con mi hermano. Primero, solucionar ese problema es lo que dice el Señor. En el versículo 25, fíjense, él va a hablar de ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez o algo así, y seas echado en la cárcel hasta que pagues toda tu deuda. Ahora, no está diciendo aquí que quizá va a pasar eso con ese hermano con el cual tienes un problema, que te va a denunciar y vas a... Pero lo que está diciendo es que cuando hay un problema, cuanto antes se arregle mejor. No hay que esperar que la situación crezca hasta que escape al control, hasta lo que uno hubiese deseado. Fíjense, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. No nos podemos permitir, como algo normal, tener así una situación con un hermano, no reconciliarnos, permanecer en un tiempo hasta que
casi nos acostumbremos y sea algo normal. Lo que el Señor aquí está diciendo claramente es que no puedo pensar en tener una comunión correcta con Dios, no puedo pensar en adorar a Dios si tengo un problema pendiente con mi hermano. Además es muy interesante en este versículo 23 que las primeras dos palabras del versículo no se enganchan con los versículos anteriores, porque el versículo comienza diciendo por tanto. Es decir, aquí hay un efecto, causa y efecto, una consecuencia. ¿Por tanto qué? Bueno, por tanto lo que ha dicho antes. ¿Qué ha dicho el Señor antes? Bueno, en el versículo 21 es esa primera vez donde el Señor va a decir, oíste que fue dicho. ¿A qué se refiere? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, el Señor está dando a ese mandamiento, el no matarás, una expresión, una extensión que nadie había tomado. Por eso estamos hablando de que en una forma negativa el pecado es algo interno. Quizá hay personas que nunca han tomado un arma, pero se han enojado de tal forma con una persona que es como un asesinato. Es como un asesinato. Fíjense, no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo. Estas son las leyes del reino, pero son las leyes que nosotros, los hijos de Dios en esta tierra, tenemos que tomar como una norma alta de conducta. Entonces, la primera cara de esta moneda es cuando yo soy el ofensor. ¿Cuál es el peligro si yo no arreglo rápido mis problemas con mi hermano? Que puedo transformar mi mente en un cementerio. Puedo transformar mi mente en un cementerio. Alguna vez habrán escuchado la expresión, tened cuidado con ese, porque te hace la cruz. Y yo creo que tiene que ver con eso, con esa actitud de que alguien que nos hace algo directamente dice, bueno, para mí murió. Para mí murió. Recuerdo en una ocasión una hermana me compartió su experiencia familiar. Un tío de ella tenía una empresa familiar, él con sus hijos fabricaban prendas de vestir. Después de algún tiempo, el negocio era un negocio muy próspero, después de algún tiempo un primo, un sobrino del dueño de esta empresa, quiso trabajar con ellos y finalmente lo integraron al grupo de trabajo. Y todo fue bien hasta que terminada la luna de miel, este joven sintió que él trabajaba mucho más que sus primos, que él no estaba recibiendo todo lo que correspondía, según su cálculo, y comenzó a sustraer de la mercadería que confeccionaban. Y en una ciudad cercana estableció un negocio donde vendía esa mercadería que estaba sustrayendo, claro, cambiando la etiqueta a las prendas. Obviamente eso no iba a tardar mucho tiempo en ser descubierto, porque en algún momento uno de los integrantes de la firma pasó por un negocio, por ese negocio, reconoció la prenda porque ellos eran los que la diseñaban, los que las confeccionaban, se destapó toda la olla y en aquel momento ese hombre, especialmente con su hermana, la madre de este muchacho que había hecho el robo, se sintió que le había traicionado profundamente. Y para él murió. Si la cruzaba por la calle, era como si no fuese invisible. No la saludaba, miraba por otra parte. Y un día esta señora me contaba que se sentó con este hombre, que a la vez era también su propio tío, y le dijo, tío, Dios nos ama tanto, Dios quiere que tengamos un espíritu perdonador, fíjate, Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Empezó a decir todas las cosas que uno podría decir para tratar de ayudar en una situación como esa. Y este hombre en un momento le dijo, mira, mi hermana murió y le dio una fecha, tal día, de tal mes, de tal año, el día que se había descubierto toda esta estafa.
ese día mi hermana murió. Y si vos me seguís hablando, vos también te vas a morir. ¿Ven? Si no sabemos tratar con las ofensas, vamos a transformar nuestra mente en un cementerio. Por eso, al llegar al versículo 23, el Señor dice, por tanto. Y en el versículo 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entonces, una situación, yo fui el culpable, porque dice aquí, tu hermano tiene algo contra ti. Yo fui el culpable. Tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance, rápido, sin demorar, porque cada vez en la relación se va extendiendo, se va haciendo cada vez más difícil. Y no puedo tener comunión con Dios mientras esa situación pendiente esté de esa forma. Pero esta, podríamos decir, es una de las caras de la moneda. La moneda tiene dos caras y la reconciliación también. Así que deberíamos ir a Mateo 18, donde el Señor habla sobre este tema también, pero mostrándonos esta segunda cara. Vamos a buscar en Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, 18:15, si tu hermano peca contra ti, acá la situación es diferente. No es como el caso del capítulo 5, donde yo había pecado contra mi hermano. Ahora es, si tu hermano peca contra ti, claro, pasa así, ¿no es cierto? En las relaciones a veces es uno el responsable del distanciamiento, a veces es el otro. La cuestión que aquí tenemos el otro ejemplo. El Señor está siendo, digamos, bien claro en sus enseñanzas. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es muy interesante digamos, la primera conclusión que yo puedo sacar de este pasaje. Muchas veces cuando hay problemas y alguien quiere meterse de mediador y solucionar, uno puede escuchar esta frase. Mira, la culpa es de él. Si me pide perdón, yo lo perdono. Que venga a pedirme perdón. Bueno, eso no es bíblico. Porque fíjense que en el capítulo 5, cuando yo tengo la culpa, lo que me dice el Señor, que tengo que ir. Y en el capítulo 18, cuando la culpa la tiene el otro, lo que dice el Señor es que tengo que ir. ¿Ven? Entonces, sería espectacular, fíjense, si todos tuviéramos más presentes en nuestra vida las instrucciones prácticas de la palabra de Dios. Porque fíjense, hay dos hermanos con conflicto, están separados. Si cada uno de ellos, el que ofendió y el ofendido, tuviera claro que lo que Dios quiere es que vayan, todo sería más fácil. Porque la distancia que los separa se reduciría a nada cuando cada uno va a buscar al otro, con una intención de eliminar ese problema. Ve y reprende, fíjense, repréndele estando tú y él solo. La reprensión procede del amor, la correcta reprensión. Y la reprensión tiene como motivo, como intención, como deseo, la restauración. Si una persona tiene un hábito, una forma que lastima y que hay que sacar, bueno, no es cuestión de destrozar a esa persona por lo que ha hecho, es cuestión de reprenderle. Pero fíjense también lo que está diciendo, estando tú y él solos. Tú y él solos. Él me ofendió a mí, no tengo por qué ir más allá, agrandar el círculo. El círculo de la reconciliación no tiene que ser más grande que el círculo de la ofensa. El círculo de la reconciliación no tiene que ser más grande que el círculo de la ofensa. ¿Se dan cuenta? Lo reitero porque eso es muy importante. Porque en la medida que yo estoy esparciendo por ahí lo que alguien me hizo, estoy ampliando un círculo en una forma innecesaria y que no va a ayudar a la reconciliación. Pero fíjense, repréndele estando tú y él solo.
Si te oyere, has ganado a tu hermano. Claro, porque mi hermano sabe que yo tengo razón. Y no he usado el hecho de que yo tengo razón para llamar a un mediador sabiendo que yo... No. Pese a que yo sé que tengo razón, le hablo en privado, demostrando de esa forma mi amor por la persona, mi deseo de reconciliación, no mi deseo de ganar una discusión, mi deseo de recuperarle, mi deseo de restaurar mi comunión con él. Entonces, la primer gran lección, importante lección que el Señor nos da, es que si yo soy el culpable de ofensa, tengo que ir. Si el otro es el culpable, también tengo que ir. Así que una gran lección. Después los versículos siguientes nos hablan de cómo es el proceder si es que no te oye, pero vamos a dejarlo, no es específicamente nuestro tema. Pero al llegar al versículo 21, ustedes van a notar que dice, entonces se le acercó Pedro. Aquí, ¿qué está sucediendo? Como en el capítulo 5, donde veíamos que el por tanto unía a ese versículo 23 con los anteriores, aquí tenemos el 21, donde dice entonces, o sea, como consecuencia de la lección del Señor en cuanto al hecho de reconciliarse y perdonar al hermano, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? He leído el versículo 21. Hasta 7. Claro, los rabinos decían que 3 era la medida. Así que me imagino que Pedro habrá pensado, el Señor siempre es mucho más perdonador, siempre es más que los fariseos. Si ellos dicen 3, 6, 7 es más que el doble. No sé qué hubo en la mente de Pedro, pero él piensa que 7 es una buena medida e íntimamente quizá está pensando que el Señor le va a decir, muy bien Pedro, te felicito por tu corazón lleno de perdón. Pero ¿qué le dice el Señor? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, seguro el Señor no quería que Pedro dijera 70 por 7, 490. Bueno, hasta 490. Imagínense, sería peor que alguien estuviera llevando nota. Te perdoné 486, 487, te quedan 3. Cuando llega a 490, no te perdono más. No. El Señor lo que estaba diciendo es que nunca debemos dejar de perdonar. Y para ilustrar esta verdad, para Pedro, para los discípulos y para cada uno de nosotros, que muchas veces tenemos que perdonar y muchas veces necesitamos ser perdonados, el Señor narra una parábola. Dice el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. ¡Wow! Para nosotros no significa nada esa expresión, pero realmente alguien que debía 10.000 talentos, eso sí que era tener deuda. ¿Por qué? Porque el talento era una medida de peso, unos 35 kilos, un talento. Y hay ejemplos bíblicos donde se habla de que se pesaba el oro, plata, bronce y hierro. Los 4 metales, hay ejemplos donde se muestra que se pesaban en talentos. Quizá un ejemplo más conocido es cuando se habla de la renta anual que recibía Salomón y se dice que era 666 talentos de oro. 666 talentos de oro. Ahora, fíjense, 666 por 35 más o menos da más de 2.000 kilos de oro anualmente. Ahora, este hombre debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. Si fuera 35, un talento, estamos hablando de 350.000 kilos.
oro, plata, bronce, hierro, una suma muy grande, 350.000 kilos. Ahora, 10.000 talentos. Ahora, ¿qué pasa? Era una deuda impagable, impagable. En aquellos tiempos, una persona que tuviese 10 talentos era una persona realmente de mucha fortuna, un hombre, una familia muy rica. Aquí estamos hablando de alguien que debe 10.000 talentos, 10.000 talentos. Por eso le citaba el ejemplo de los 666 que recibía Salomón con todo su esplendor, con toda su gloria, 666 por año. Así que fíjense la diferencia. El Señor a propósito está mostrando una deuda imposible de pagar. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda, es decir, para recuperar un poco. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Ven? No hizo un plan de deuda, no, de pago, no. Le perdonó la deuda, movido a misericordia. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjense, este hombre tenía una deuda imposible de saldar y se le perdonó. El rey, por misericordia, le perdonó toda la deuda. Cuando él sale, se encuentra con ese siervo que le debía, su consiervo, que le debía 100 denarios. Ahora, el denario era el salario de un día. La persona trabajaba en el campo, en las zonas rurales, y recibía un pago de un denario. O sea que 100 denarios no llegaba a ser lo que se recibía en 4 meses, 3 meses y medio de trabajo. Era una deuda. No era sencillo sacarla de encima, pero con un poquito de paciencia él iba a pagar todo. Él podía pagar eso. Y la misma persona que acababa de ser perdonada en 10.000 talentos en una deuda impagable, lo tiene al otro ahí: pagame lo que me debes. Para tener una idea quizá un poco más todavía impactante en cuanto a estos números, la relación que había entre el denario y el talento era 6.000 denarios eran para comprar un talento. 6.000 denarios, un talento. Esa era la relación. O sea que si este había debido 10.000 talentos, debía 60 millones de denarios. Si un denario era el trabajo de un día, este hombre necesitaba trabajar más de 170.000 años para pagar su deuda. ¿Ven? El Señor a propósito está mostrando la tremenda misericordia de este rey que le perdonó esta deuda. Y este hombre que había salido tan feliz delante de la presencia del rey, uno esperaría que encontrándose ante este consiervo que le debía esa pequeña suma, diría: mira, hoy estoy tan feliz, me acaban de perdonar esta deuda que ya no sabía qué iba a pasar de mi vida con esta deuda. Me acaban de perdonar tanto que yo no puedo hacer menos que perdonarte. Sin embargo, no es lo que hizo. Y ahí lo tenemos
al pobre hombre tratando de respirar, ahorcado, así, pagame, déjame, te voy a pagar, ten paciencia. Y lo metió en la cárcel por la deuda que tenía. Entonces aquí tenemos un gran porqué, un gran porqué. ¿Por qué debo reconciliarme? Porque tengo un Dios que es incansable en perdonar. Un Dios que es incansable en perdonar. Fíjense, y seamos sinceros, imagínense, pensemos un poco, todas las veces que en cada día ofendemos a nuestro Dios, todo el pecado que hemos amontonado en nuestras vidas. Cuando nosotros fuimos ante la cruz de Cristo y de rodillas pedimos perdón, el Señor en su gracia y misericordia nos perdonó. Pero no hemos dejado de pecar, aunque luchamos, el pecado está. Y como Pablo un día decía, ¡ay, miserable hombre de mí! ¿Quién me librará? Estamos luchando, seguimos luchando y aunque no queremos, pecamos. Y siempre la gracia, la misericordia de Dios está allí presente, perdonándonos. ¿Cómo no voy a perdonar yo? ¿Cómo no voy a perdonar? Algunos dicen, yo puedo perdonar, pero no olvidar. Yo perdono, pero no olvido. Alguien dijo que esa es otra forma de decir, yo no perdono. Yo no perdono. Y a veces hasta tiene tremendas consecuencias. Yo recuerdo en la época que dirigía el programa de música en Palabra de Vida y hacíamos las giras por el interior, en una ocasión estábamos armando una visita a una ciudad importante, una ciudad grande de nuestro país, del interior. Entonces había varias iglesias en la ciudad, así que había un hermano de una iglesia especialmente que era nuestro contacto y que estaba haciendo la parte de logística, propaganda. Entonces un día yo fui hasta la ciudad y él me mostró cómo estaban avanzando los planes. Y yo sabía que había otra iglesia de nuestra misma denominación en la ciudad. Entonces le pregunté por esa iglesia. Entonces el hermano me dice, mira, con esa iglesia no nos tratamos. ¿Qué pasó? Me extrañó la respuesta. Y me dice, mira, la verdad no sé bien por qué. Hubo un problema entre nuestros abuelos y ahí se produjo la distancia. Ahora, si me preguntás, no sé bien lo que pasó, pero las cosas han quedado así. Desde la época de nuestros abuelos no tenemos comunión con esa iglesia. Con los hermanos de esa iglesia no nos hablamos. Fíjense a dónde puede llevar un problema no solucionado. Un problema no solucionado. Y a veces actuamos de esa forma. A veces tenemos el pensamiento de algunos que dicen, es cuestión de tiempo. Creo que era Grondona, ¿no?, que decía, todo pasa. Pero no todo pasa. Hay heridas en el corazón. Hay heridas en el corazón y hay que solucionarlos. Un detalle muy importante para tener en cuenta es que yo debo perdonar aunque no me hayan pedido perdón. No es para mí importante en el fondo, aunque, mejor dicho, aunque sea importante para mí, no es una condición de la cual dependa mi hecho de perdonar o no. Yo debo perdonar aunque no me pidan perdón. A veces, las personas se han ido y la herida en el corazón está. Recuerdo una señorita que cantaba en nuestro coro en los primeros años. Un día, conversando con mi esposa y conmigo, ella nos contaba algo muy triste que le pasaba. Cuando ella tenía unos 7, 8 añitos, su mamá, su padre, tuvieron otro hijo y ella se acordaba que estaba sentada en la puerta de su casa cuando llegó su abuela para conocer al bebé. Llegó a la casa y la abuela llegó y yo estoy seguro que lo hizo en broma o quiero suponer eso, pero ¿saben lo que le dijo a esta niña? Yo ahora no te quiero más, lo quiero más a tu hermanito. Y desde ese momento
esa criatura fue creciendo con esa herida en su corazón. Y era una chica cuando estaba con nosotros de unos 22, 23 años y lloraba delante nuestro, se le caían las lágrimas porque su abuela no la quiso desde el momento que nació su hermanito. Y conversamos con ella y ella tuvo esa necesidad de perdonar a una abuela que ya hace años no estaba en este mundo. Pero aún así había eso, ¿ven? A veces no está la posibilidad de que la otra persona nos venga a pedir perdón. Pero aunque esté la posibilidad, yo puedo perdonar. Yo creo que cuando, por ejemplo, en el capítulo 18 que acabamos de leer, alguien dice, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, estando tú y él solo, has ganado a tu hermano. Esa es la demostración, esa forma de proceder es de alguien que ya ha perdonado a su hermano y quiere ayudarle para que deje quizá esa forma de hablar, quizá esa forma de actuar, pero no ganar una discusión. Debo perdonar aunque no me hayan pedido perdón. Dios me dio una bendición muy grande al poder tener relación de amistad muy íntima con mi suegro. Claro, yo llegué a la casa, francamente, solamente interesado en Sonia. Pero con los años, mi suegro fue un gran amigo. Y saben, la suya no fue una niñez fácil. En una cuestión de meses, por enfermedad murió uno de sus padres, por tristeza a los pocos meses murió el otro, y teniendo unos 4 o 5 añitos quedó huérfano. Vivía en el interior de la provincia de Buenos Aires. Como pasaba muchas veces, fueron repartidos entre amigos de la familia. Y mi suegro solo. Estuvo de casa en varias casas, en algunas pasando cosas increíbles. En algunos se fijaban golpeando contra la mesa si el pan estaba bien duro para dárselo de comer. O aún lo hacían dormir en el porche afuera de la casa y tapándose con diarios, mientras adentro cosas terribles sufrió. Se crió como un chico de la calle. A los 18 años su hermana mayor, que los estaba buscando, lo encontró y ya ella y sus otros hermanos conocían al Señor. Y con 18 años él escuchó el Evangelio, recibió a Cristo. Y una de las primeras cosas que hizo fue regresar a San Pedro, a esa familia que tan mal lo había tratado cuando era un niño, para decirles, les perdono por lo que hicieron, pero les perdono porque Dios me perdonó. Les perdono porque el perdón de Dios me ha llenado, porque Dios ahora me ha dado una capacidad de perdonar. Impresionante. Y ese era un hombre que con todo lo que había sufrido, si no lo contaba no se notaba, porque no era un hombre resentido, amargado, no, era un hombre tremendamente feliz y que disfrutaba la vida cristiana. Hermano, hermana, quizá sos como aquellos que cuando entran a la iglesia se fijan dónde está sentado aquel. Ah, está allá, bueno, yo me siento acá. Y sin palabras, cuando termina la reunión, va por aquel pasillo, entonces yo voy por este pasillo. Y por años estás manteniendo una situación. No agrada a Dios, no te hace bien, afecta al cuerpo, afecta tu relación con Dios. Él te ofendió, anda a buscarlo. Vos lo ofendiste, anda a buscarlo. Porque, ojo, tu cabeza puede transformarse en un cementerio. Porque, ojo, tenemos un Padre que es amplio en perdonar. ¿Sabes? La peor de las ofensas que nos hayan hecho no es comparable con todo lo que nosotros hemos ofendido, la santidad de Dios. Sin embargo, Dios nos sigue perdonando. Dios nos sigue perdonando.
este mensaje debe ser para cada uno de nosotros un gran desafío, un gran desafío. Ser conscientes que no puede haber situaciones así entre hermanos y que siempre, sin importar la situación, siempre tenemos que dar el primer paso. Que siempre tenemos que estar dispuestos a decir perdón. Perdón es una palabra maravillosa. No se imaginan cuántas murallas puede derribar esta palabra. Decir perdoname. No se imaginan cuántas murallas puede derribar. Entonces, hermano, hermana, quiero concluir pidiéndote que hagas algo así como un escáner, ¿no? Si hay alguna persona que está muerta en tu mente, desenterrala. Anda a buscarla, arreglar tu situación con él. Y quizá hay alguien aquí que está diciendo, yo no puedo de esa forma perdonar, yo nunca podría perdonar a alguien que, como a tu suegro, siendo niño, le hicieron pasar hambre y frío. Esas cosas no se le hacen a un niño. Y tenés razón, nadie podría perdonar algo así. Pero alguien con Cristo en el corazón sí puede hacerlo. Quizás si estás pensando, yo no podría perdonar algo así, quizás es porque todavía no has experimentado el perdón de Dios. Todavía no le conoces como tu Salvador y tu gran perdonador. Cristo vino a este mundo, murió en la cruz por tus pecados, como murió por los míos también. Y quiere darte su perdón, quiere colocar su amor en tu corazón y quiere darte realmente una nueva vida, tan nueva como que aún te va a llevar a permitir y te va a dar el poder, la capacidad de perdonar a aquellos que quizás te han causado heridas muy profundas en el corazón. Pero hoy tenés que dejar a Cristo entrar en tu corazón, dejar que Él, como el divino cirujano, cure, sane, haga cicatrizar esas heridas y te dé un nuevo corazón, un corazón que sepa perdonar, un corazón que sepa pedir perdón. Me gustaría terminar orando por cada uno de ustedes. Oremos. Querido Dios, muchas gracias te doy por este tiempo hermoso compartido con mis hermanos y amigos de la iglesia de Aedo. Gracias por cada uno de ellos. Bendice, Señor, sus vidas, sus hogares. Y hoy, Señor, hemos conversado de porciones que son muy prácticas y que a todos nos viene bien y que todos necesitamos oír, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, especialmente por aquellos, si es que hay hermanos o hermanas que tienen una relación superficial, pero que en el fondo tienen problemas pendientes. Señor, que tu Espíritu Santo llegue a cada corazón en conflicto, en lucha, y Señor, le muestre que hacer tu voluntad es lo que trae bendición, y tu voluntad es que vayamos, que busquemos a aquel hermano que hemos ofendido, o que busquemos a aquel hermano que nos ha ofendido. Señor, también quiero pedirte por algunos amigos que están viendo esta charla bíblica. Señor, quizá aquellos que están pensando, yo no puedo perdonar. Señor, que en este día puedan colocar su fe en Cristo, que vayan a buscar a los pies de la cruz el perdón de sus propios pecados y así comienzan a experimentar tu perdón y reciban de ti la fuerza, el poder, un espíritu perdonador, Señor. Gracias por tu palabra, porque siempre nos hace bien escucharla. Gracias, Señor, porque siempre es viva y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo la aplique a nuestras vidas y que haga su obra completa en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, hermanos, por este privilegio que me han dado de estar una vez más con ustedes. Que el Señor les bendiga y Dios mediante será pronto. Bien, vamos llegando al final ya de nuestra reunión. Esperamos que la palabra de Dios halle cabida en nuestros corazones y lleve fruto para la gloria de Dios.
Recordar antes de terminar que a la derecha de la pantalla y en ese espacio donde está el chat también van a encontrar los enlaces por medio de los cuales van a poder participar de la ofrenda. Y sin más, despedirlos, que tengan un lindo día y una buena semana. Hasta la próxima.